¿Ven bien la pantalla? Y otra vez, a ver. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a intentar terminar hoy, no lo creo, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a hacer buena parte de lo que son las infecciones de piel y partes blandas. Es un poco extenso, pero de todas maneras, si no logramos terminar, vamos a hacerlo el miércoles. Bueno, es una de las patologías también muy frecuentes en la infancia, y dentro de lo que son las infecciones de la piel y partes blandas hay dos gérmenes fundamentales dentro de lo que es la infección, que son el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, que es uno de los gérmenes más importantes dentro de las infecciones de piel. Casi el 95% se puede decir de las infecciones que da el estafilococo son de piel y partes blandas. Y es un germen que está muy estudiado, es un germen ubicuo, es un germen muy letal, muy virulento, porque tiene capacidades para producir enzimas, para producir elementos que destruyen los tejidos de una manera tal que lo hace muy grave cuando está presente. Y también es un germen que tiene una característica que es transmitible entre las bacterias, entre los propios gérmenes, se transmiten su virulencia a través de los genes. Entonces, por generaciones completas tenemos entonces estafilococos que van pasando de una a otra todos estos factores que son factores de virulencia que vamos a ver después. Entonces, vamos a detenernos en esta clase en los dos gérmenes fundamentales, en el estafilococo y en el streptococo piógenes. Bueno, vamos a empezar con el Staphylococcus aureus, que lleva su nombre justamente por la calidad o la característica que adquiere en un cultivo. Estos son los estafilococos, ¿verdad? Que tienen ese color dorado, por eso lleva el nombre de estafilococo dorado o Staphylococcus aureus. Y también porque en el gram se le ve como estos racimos de uva, ¿verdad? Este es el gram, cuando hacemos una coloración sencilla, ¿verdad? Podemos verlo en racimos de uva. Son anaerobios facultativos y recientemente entonces estamos viendo, ¿verdad?, que son una de las principales causas de las infecciones de piel y partes blandas y tienen la característica de colonizar al ser humano. Coloniza, puede estar presente y no producir enfermedad. Eso quiere decir un estado de portador. Entonces, es muy importante también ese detalle que es capaz de hacer el estafilococo. Vivir, sobre todo nosotros los profesionales médicos, ¿verdad?, en las fosas nasales, en las axilas, ¿verdad?, también en la zona anal y en las zonas de entrepiernas, que son los lugares donde se les controla, donde se puede ubicar a estos estafilococos. Entonces, también existe el estado de portador con el estafilococo. Su alta virulencia tiene, como les dije al principio, causantes de infecciones muy graves que puede inclusive poner en riesgo la vida del paciente. La capacidad de adquirir resistencia también es muy importante, por eso es que estamos hablando hoy día de los estafilococos meticilino resistentes, que ya son resistentes a los beta-lactámicos, pero van también habiendo ya resistentes a la clindamicina, a la vancomicina, o sea, son gérmenes que tienen la capacidad de generar resistencia muy rápidamente. Es más que cualquier otro patógeno. Todo está, su patogenicidad, es decir, está dada por la virulencia que tiene. Es decir, hay estafilococos realmente que la llamamos estafilococos buenitos, ¿verdad? Pero hay otros que son muy virulentos. Son capaces de producir enzimas que penetran, ¿verdad?, en los tejidos, destruyen, son las bacterias que más producen necrosis. Tienen también coagulasas, proteasas, hialuronidasas, lipasas, o sea que todos los tejidos son capaces de destruir.
Entonces, en ese sentido, cuando está presente, tenemos que tener en cuenta esta virulencia del germen. También son capaces de producir toxinas. Entonces, ¿qué es lo que son las toxinas? Son unas sustancias también que son capaces de producir en el lugar y a distancia también. Están las enterotoxinas, que son las que producen las intoxicaciones alimentarias también. Las toxinas del shock tóxico, estafilocóxico, una toxina foliativa, todo eso son toxinas reconocidas y estudiadas. También están los superantígenos estafilocóxicos y hay una muy recientemente estudiada que es la leucocidina de Panton-Valentin, que la LPV se caracteriza que es una exotoxina muy virulenta, destruye hasta los leucocitos, produce necrosis de los tejidos, liberación de mediadores inflamatorios, por lo tanto, las formas graves de infecciones por estafilococo se creen estar, que está presente esta leucocidina, la LPV, que hoy día inclusive ya está estudiada y se le puede detectar también por PCR, por biomolecular, ¿verdad? O sea, nosotros podemos agarrar y estudiar todas las formas graves de estafilococo y ver qué proporción de esas infecciones graves ya corresponden a esta variante que es la que tiene la leucocidina de Panton-Valentin. No todos los estafilococos tienen esta leucocidina, por eso es que hay que buscarla en qué proporción va teniendo cada lugar, ¿verdad? Tiene una habilidad también el estafilococo de colonizar, adaptarse y sobrevivir en diferentes tejidos celulares durante la infección también, porque pueden haber también, a partir del foco inicial, pueden haber también pequeños émbolos sépticos y van a parar también a otros sitios. Esa es una característica también. El estafilococo aureus meticilino que está asociado a la comunidad, ¿verdad? Ya tenemos los estafilococos, antes pensábamos que los resistentes eran solamente los que estaban en el hospital, es decir, los intrahospitalarios. Pero ahora también en la comunidad también ya se ha ubicado, ¿verdad?, a este tipo de germen, los resistentes a meticilina, dentro de las infecciones que vienen de la comunidad, ¿sí? El primer caso de los meticilinos resistentes que se publicó en Latinoamérica fue en el 2003, que ya empezaron a verse los estafilococos meticilinos resistentes en la comunidad. Para que se vayan acostumbrando, ¿verdad?, a esta terminología, se llaman las cepas METI-R, que son los estafilococos meticilinos resistentes. METI-R para hacerle más OSAMs. Pero no se olviden que esta terminología la ver muy los estafilococos, ¿verdad? Estafilococos METI-R, que quiere decir meticilino resistente. Hay también estas que son productoras de beta-lactamasa que hidrolizan el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Entonces lo que hace es que ya no pueda ser útil los beta-lactámicos. Algunas son sensibles a la cefalosporina. Por ejemplo, no se puede usar oxacilina, no se puede usar penicilina, nada. Pero sí algunas son sensibles a la cefalosporina. Pero ya van apareciendo también cepas que ya van siendo hiperproductoras, entonces ya también destruyen a las cefalosporinas. Por eso es que estábamos hablando la vez pasada que cuando hablamos de el tratamiento empírico inicial con AMPI o hacemos cefobanco o cefoclinda, siempre lo que tenemos que tratar es como ya existen cefalosporinas también resistentes, entonces ir viendo todos esos elementos de resistencia, porque el antibiótico para usar tenemos que ver la resistencia que hay en el lugar donde estamos utilizando, ¿verdad? ¿Qué hospital estamos? ¿Hay alta resistencia o no a esos antibióticos? Prácticamente si nosotros vamos a utilizar, ¿cuáles son los beta-lactámicos que usábamos para la cefalosporina, para el estafilococo? La oxacilina, ¿sí? Que era la penicilina específica para estafilococo.
y ahora nosotros tenemos prácticamente 90% que ya no podemos usar la oxacilina. Evidentemente que todos los estafilococos ya son resistentes a la oxacilina. Entonces, para tener en cuenta nomás que nosotros en nuestro hospital ya no podemos usar tampoco y en todo el país. Entonces, algunas que tienen muy alto nivel de resistencia a unos estafilococos, algunas ya son sensibles a algunas cefalosporinas nomás, pero tienen que ser dosis elevadas. Nosotros usamos dosis de 300 miligramos por kilo de peso, por ejemplo, cuando tenemos estafilococos, porque con menos ya no nos es útil. La clindamicina, hay algunos reportes en el 2017 del Instituto de Medicina Tropical donde hablan que un 20% en ese hospital ya era resistente a la clindamicina, o sea, va aumentando también, o sea, nuestra primera opción era clinda, pero clindamicina también ya hay una resistencia que va en aumento, ¿verdad? Tenemos que ver un poquito. Ahora hay un congreso de infectología, seguro que se va a actualizar todos estos datos, ¿verdad? Pero nosotros ya en el 2017 teníamos un 20% de resistencia a la clindamicina. Lo que se ha visto es, como saben, la sulfamethoxazol trimethoprim, que es un antibiótico que se dejó de usar por años, lleva como 10 años de no haberse usado más, porque se reservó para la utilización en los pacientes con HIV, entonces para el Pneumocystis carini. Entonces se dejó de utilizar por mucho tiempo y solamente se utilizaba en esos casos. ¿Qué resultó de eso? Cuando un antibiótico deja de usarse, entonces los gérmenes olvidan que existen, ¿verdad? Porque no están sometidos a la presión del uso. Y ahora, actualmente, podemos nuevamente usar otra vez la sulfamethoxazol trimethoprim para el estafilococo. Vuelve a ser sensible la sulfa para el estafilococo. Algunos aminoglucósidos, como sabemos, y otros que también pueden, que la vancomicina también es una de las alternativas para todos esos que son resistentes. Entonces, no olvidarse que un antibiótico resurgente para el estáfilo es la sulfamethoxazol trimethoprim. Los estafilococos METI-R producen toxinas también, como les había dicho, la de Panton Valentin, que no se olviden que es una leucocidina, que se le ve más bien en las invasiones de tipo aguda, tanto en lo que viene a ser neumonía y también en las partes de piel y partes blancas. ¿Cómo se presentan las neumonías? Las neumonías se presentan como neumonías necrotizantes, o sea, neumonías que destruyen tanto el tejido que pueden ver, por ejemplo, en la radiografía de todas esas radiografías donde vemos neumatoceles. Dentro de una neumonía, que dentro de ese magma blanco que vemos también los orificios que tienen vamos a decir, de aire que está dentro de esa condensación. Esas son las necrotizantes, porque destruyen el tejido, entonces se acumula aire y forman los neumatoceles o bullas. Entonces, eso hay que sospechar muy fuertemente que es un estafilococo que es PBL positivo. PBL, no se olviden que es Panton Valentin, la leucocidina de Panton Valentin, ¿verdad? Positivo. Entonces, en las situaciones más graves, tanto de piel como de pulmón, entonces tenemos que sospechar la presencia de esta leucocidina. Esta leucocidina está presente solo en el 5% de las cepas, ¿verdad? Pero yo creo que esto está aumentando cada vez más porque vemos pacientes, nosotros en esta semana vimos 2 pacientes con neumonías necrotizantes en la sala, no sé si los que pasaron por la sala, pacientes, ¿verdad?, que entraron grave desde el inicio y se ve claramente la neumonía necrotizante. Los 2 están en mi sala por si quieren ir a ver, ¿verdad? La radiografía pueden pedirle cómo va evolucionando, ¿verdad? Y
tienen una gravedad que entran con 28.000 blancos, entran con 25.000 blancos, o sea, pacientes que tienen 3 veces su PCR, todos los reactantes de fase aguda muy elevados, ¿verdad? Entonces nos está hablando de una virulencia terrible. Pero para que ustedes puedan tenerlo y palpar de lo que yo no les, que les estoy hablando, no es solamente algo teórico, vayan y lean un poco la historia de estos pacientes y vean la radiografía y los laboratorios de estos 2 pacientes con neumonías necrotizantes, ¿sí? Yo les sugiero porque para mí los pacientes son libros abiertos, ¿verdad? Entonces vayan a mirar un poquito. Estas, como les digo, las formas más graves están relacionadas con esta toxina, ¿sí? Son infecciones rápidas, graves y con una muy alta mortalidad. Estos pacientes, como les digo, no están bien todavía. Uno hizo, creo que el lunes habíamos hablado de este paciente con mi grupo, que tenía, ¿verdad? Y le dije, este paciente no está todavía a salvo. Le dije, esto puede hacer un neumotórax por las bullas que tiene. Y el otro niño que estaba en el otro lado enfrente hizo el neumotórax. Si es que ustedes van a mirar, vayan un poco a ver cómo hizo el neumotórax, lo que le estaba diciendo justamente, ¿verdad? Esas bullas son terribles porque esas bullas van agrandándose y buscan por dónde salir y hacen neumotórax. Entonces, algo más que quiero que vean que la complicación que puede haber en estos pacientes. ¿Cuáles son los antibióticos que pueden ser utilizados? Hablamos que hay dos antibióticos muy importantes que tienen que recordar, que son los que actúan en la fase de liberación de las toxinas de los estafilococos, ¿sí? Todos los antibióticos sabemos que va buscando de alguna manera en algún ciclo vital de la bacteria, pero hay 2 antibióticos que actúan inhibiendo la producción de estos, ya sean de toxinas, leucocidinas, todo, y que es la clindamicina y el linezolid. Que el linezolid es un antibiótico que nosotros no estamos usando tanto porque es costoso, pero IPS, por ejemplo, tiene, que ellos pueden comprar, ¿verdad? Pero el ministerio no compra excepto en las terapias intensivas, ¿sí? El linezolid es un antibiótico en este momento muy interesante para las formas graves donde están los estafilococos METI-R. Y como les dije, para saber también la leucocidina de Panton Valentin también puede hacerse su detección por PCR, por molecular, por la parte de biomolecular. Cuando nosotros detectamos o sospechamos una forma grave, siempre el tratamiento debe ser agresivo, ¿verdad? Entonces, tenemos también que tener en cuenta la resistencia, bueno, empezar con Clinda, empezar con Cefoa 300, empezar con vancomicina, y se va viendo la evolución del paciente, ¿sí? Ya tenemos, como les dije, tenemos otras opciones de tratamiento para estos estafilococos que son METI-R, como el linezolid. Tenemos también la tigecyclina y la daptomicina, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, estos son un poquito unos datos que tenemos también de América Latina, de cómo estamos viendo los estafilococos METI-R, ¿verdad? Cómo van apareciendo cada vez más. Ahora, es para información general nomás que hay, el estafilococo, como dijimos, hay una forma también de estar en forma de latente, es decir, colonizar, por ejemplo, las fosas nasales y estar en forma de portador. Hay familias enteras que tienen, por ejemplo, abscesos a repetición, que son las furunculosis a repetición. Familias enteras que tienen esa predisposición, ¿verdad? Entonces, en esas familias o en esos niños que están expuestos, que tienen furunculosis a repetición, entonces se vio la forma de tratar a estas formas portadoras y se hace entonces para descolonizar o descontaminar, se dice, se puede hacer con una buena higiene personal, también una antisepsia cuando las picaduras de insectos son
factores o puertas de entrada, ¿verdad? Para que el estafilococo que está colonizando infecte, ¿verdad? El tratamiento antibacteriano adecuado también de esas lesiones y por último también los baños de hipoclorito de sodio, ¿verdad? Que se recomienda en zonas donde es, zonas socioeconómicas deficientes, ¿verdad? Donde se puedan hacer a los niños baños completos con clorexidina o hipoclorito de sodio, que es lo más barato. Que el hipoclorito de sodio se utiliza al 5% y se puede utilizar como para bañarse, que en una bañera de 5 litros, colocarle 1 ml de hipoclorito, hacerle un baño de inmersión, sería dejarle un rato y luego se puede enjuagar con agua nuevamente, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer en forma regular en estos niños también si queremos descolonizar a estos pacientes con abscesos a repetición. También ¿cómo podemos saber que un paciente es portador? Se puede hacer también directamente con un hisopado nasal, rectal, axilar, donde el estafilococo es frecuente que colonice, ¿sí? Se hace un hisopado y se ve si crece el estafilococo, ¿sí? Si es que nos da positivo, una forma de descolonizar es, por ejemplo, utilizando mupirocina al 2% intranasal, que es un gelcito que viene, un antibiótico de uso local, que se va colocando, ¿verdad? 2 veces al día por 3 semanas. También se puede hacer los baños, ya sea con clorexidina, que es lo que se utiliza, es un poco más caro nomás, ¿verdad? Al 2 al 4%, tanto al paciente como a su entorno, ¿sí? Y se hace 2 veces por semana por 6 meses. Esto es una de las últimas que se mantiene todavía esta forma de descolonizar. No se vio unos efectos demasiado fantásticos, ¿verdad? Pero puede utilizarse sobre todo en estas familias enteras que sufren de esta forunculosis a repetición, ¿sí? ¿Cómo voy a saber si se desapareció el estafilococo? Le hago un nuevo hisopado y veo si está o no está todavía el estafilococo, ¿sí? Entonces, estas son 2 formas que tenemos no se usa de rutina en todo lo que hacen una vez un absceso, una vez, no necesariamente, pero sí necesitamos hacer esto en familias que tienen este tipo de problemas de forunculosis a repetición, ¿verdad? Bueno. Tenemos también el estafilococo coagulasa negativo que se llama epidermidis, ¿verdad? No es el aureus, pero es menos agresivo y antes se pensaba que eran colonizantes nomás, sobre todo en esos pacientes que sufren instrumentaciones, ¿verdad? En los catéteres, en las instrumentaciones, pero hoy se ve también que son causantes de infecciones urinarias en los adolescentes. Bueno, también vamos a seguir hablando del aureus. Todos los tipos de infecciones que se pueden imaginar produce el estafilococo, desde las del impétigo, unas infecciones que son superficiales, pueden hacer forúnculos, abscesos, celulitis, infecciones de hueso, fascitis, o sea, todo lo que ustedes pueden imaginar de partes blandas pueden hacer este estafilococo, ¿sí? Y también pueden hacer infecciones pulmonares graves. Lo que no le gusta tanto al estafilococo es el sistema nervioso central. Vemos muy raro que hagan infecciones del sistema nervioso central, excepto en pacientes que tienen válvulas, por ejemplo, válvulas o algunas prótesis a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Y no se olviden del estado de portador también. El estafilococo da infecciones de tipo invasión y por toxinas. Hay 2 formas en que se presentan: las invasivas y las producidas por toxinas. Vamos a ver un poquito. Las invasivas son todas esas que yo le mencioné, desde neumonías, celulitis, abscesos, osteomielitis, todas esas son por invasión. Y tenemos también las que son producidas por toxina, es decir, por producción, por ejemplo, a larga distancia. El estafilococo está en un tejido, pero produce a larga distancia, así como también las
enterotoxinas que producen intoxicación alimentaria. ¿Dónde está en ese lugar el estafilococo? Generalmente el estafilococo está en los manipuladores de los alimentos que pasan las toxinas a los alimentos y nosotros consumimos esos alimentos contaminados, ¿verdad? Entonces hay varias formas en que el estafilococo infecta al ser humano. Las de invasión directa entonces son benignas, como ya dijimos, el limpetio, foliculitis, los forúnculos, que son infecciones por invasión leves, benignas. Y también ya tenemos las enfermedades por invasión que son graves. Los abscesos, la osteomielitis, artritis, neumonía, endocarditis también de la válvula nativa, sepsis, que son las ya que ponen en riesgo la vida, ¿verdad? O sea, estas son las, entonces, enfermedades por invasión directa, tanto leves como las graves. Después tenemos las enfermedades a distancia que son por las toxinas, como dijimos. Una de ellas es por vía directa, que el estafilococo está en el ser humano, está en otro lugar, pero las toxinas producen y lesionan la piel. En este caso, por ejemplo, el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica que vamos a ver, que está dada por una toxina exfoliativa, porque produce lesiones a nivel de la piel. Después tenemos también el shock tóxico estafilocóxico, que está dada también por una isotoxina, que es la toxina número 1, se llama SST1, que es una toxina que produce una forma grave de un shock estafilocóxico, ¿verdad? Que está mediada por toxinas. Y la vía indirecta, que es la alimentaria, que como les digo, la persona que tiene el estafilococo probablemente es la persona que está manipulando los alimentos. Entonces el estafilococo se coloniza en el alimento donde es liberada la toxina y nosotros consumimos el alimento y ahí se produce la enfermedad. Entonces eso es una forma indirecta de pasarnos las toxinas también. Sobre todo los alimentos que contienen huevo son los más fáciles de contaminar por estas toxinas del estafilococo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a hablar entonces del síndrome de la piel escaldada estafilocóxica, que está dada por una toxina que dijimos, la toxina exfoliativa, ¿sí? Que puede ser de tipo A o tipo B. Y se observa principalmente en niños pequeños, son niños generalmente lactantes, generalmente se les ve en formas epidémicas, hay temporadas que aparecen estas infecciones. Las toxinas actúan por efecto directo sobre el estrato granuloso de la epidermis, es un poquito profunda, levanta toda la epidermis, entonces por eso que justamente tiene la característica de formar como unas ampollas gigantes, como unas quemaduras, ¿verdad? Y no afecta las mucosas, es solamente de piel. Produce una escaldadura generalizada, la piel es como si fuera que se desprende, yo le voy a mostrar ahora una foto, fácilmente se desprende esa piel, la epidermis, y queda en el fondo rojo rutilante, totalmente denudada, queda esa epidermis, y va quedando al desprender la piel fácilmente, que se llama signo de Nikolsky, justamente ese desprendimiento de la piel es lo que vamos a mirar un poquito ahora tengo una imagen. El estafilococo no está en las lesiones. Si yo le busco en las lesiones de la piel, él no está allí. Está en otro lugar. Puede estar en las fosas nasales, en los genitales, en algún otro lado está el estafilococo, porque lo que esto está produciendo es su toxina la que está produciendo esta escaldadura, ¿sí? ¿Se entiende? Porque si yo hago una biopsia de piel, no le voy a encontrar al estafilococo. Lo que voy a encontrar es una destrucción del estrato granuloso por toxinas. El tratamiento son medidas generales. Esto se trata como si fuera un gran quemado, depende de las extensiones porque se pierde mucho plasma al
al desprenderse la piel, como les voy a mostrar. Es como un gran quemado el tratamiento. Y acuérdense que siempre tiene que estar la clindamicina o el linezolid cuando se trata de toxinas. No se olviden. ¿Por qué? Porque estos dos actúan en la fase de liberación de las toxinas. Una cefalosporina de tercera generación o también se puede asociar una clinda con banco, no se olviden. Entonces, este es lo que más o menos trata de mostrarles, es cómo va desprendiéndose totalmente el estrato granuloso y queda denudado. O sea, esto hace que se pierda mucho plasma por este sitio de la lesión. ¿Cómo se presenta la piel escaldada? Puede dar fiebre, malestar general, las lesiones cutáneas son primero eritematosas, la localización es más de cara, tronco, todo lo que sea cuello, axila, región del periné también. Y el signo de Nikolsky, que es muy importante. Las lesiones suelen curar dejando no cicatrices viciosas, sino que cicatrices pueden ser hiperpigmentación, hiperpigmentación de la piel. La gravedad también depende mucho de la edad del niño y también de la condición del niño, ¿sí? Porque tratado adecuadamente, si uno hace un buen tratamiento, no hay sobreinfecciones, se le hidrata bien al paciente, no reviste tanta gravedad. Pero cuanto más pequeño es el niño, es más grave. Entonces vemos unas lesiones, primero es eritematoso, luego aparecen las ampollas y esas ampollas se desprenden. También se puede, puede haber en algún lado, como estado de portador, en algún lado el cultivo del estafilococo, pero en las lesiones no le vamos a encontrar. Bueno, estas son algunas de las imágenes, como ven, grandes desprendimientos. Todo esto era una gran ampolla y cómo se desprende, ¿sí? Esta es la piel, está todo blanco, es la piel que se va desprendiendo y deja una superficie roja brillante al desprenderse la piel, ¿sí? Este es el signo de Nikolsky. Entonces vemos grandes extensiones de piel desprendida y la superficie va quedando rojo brillante, ¿sí? Esto van a ver como ven acá en el cuello, rojo, rojo intenso y grandes extensiones de piel que van desprendiéndose. Uno al palpar de esta manera, al hacer una presión, al levantar, prácticamente se desprende piel por grandes extensiones. Son pequeñas, son grandes colgajos. Aquí ven, miren lo que es como grandes colgajos acá en la zona genital, dijimos perineal también, zona de la cara, de los miembros, ¿verdad? Y son lactantes, no se olvide que son lactantes generalmente, ¿sí? Entonces, el síndrome de la piel escaldada es más de niños pequeños, pueden haber como brotes epidémicos. No se olviden que las lesiones son primero eritematosas, luego son ampollares, se desprenden, el signo de Nikolsky, ¿verdad? Y que es producida por toxinas, por las exotoxinas exfoliativas del Staphylococcus aureus. Esto fue un paciente que llegó muy grave, muy pequeño, menos de 2 meses, pero para que ustedes puedan ver lo que es todas estas lesiones. Este es un quemado prácticamente, si nosotros vamos a decir, casi 90% de su cuerpo, ¿verdad? Es un paciente que, como vemos, grandes extensiones, pérdida, todo esto es pérdida de plasma. Entró en terapia intensiva, pero no sobrevivió. Esta es una piel escaldada también muy grave, que también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que algunos, como le digo, cuanto más pequeño es el niño, tienen menos posibilidades también de salir adelante. Una consulta. Sí. Para que afecte todo el cuerpo, pasa mucho tiempo, es tipo en muy poco tiempo, afecta todo el cuerpo. En este caso, este niño, como vieron los otros, por ejemplo, no son en todas partes, como más localizado, es un poquito más, es diferente, ¿sí?
Por ejemplo, también. Sin embargo, este niño tardó más en venir y tuvo la mala suerte de que cuando empezó le empezaron a poner infusiones caseras, entre ellos algunas sustancias, ¿verdad? Entonces eso hace que empeore la situación, ¿verdad? Este niño no vino enseguida y también, como les digo, tuvo la mala suerte de que le pusieron, qué sé yo, cáscara, se le colocó en, ¿cómo se llama esa? La hoja de la banana y todo como si fuera un quemado le trataron, ¿verdad? Entonces, tuvo la mala suerte, como les digo, de perder tiempo porque un gran quemado es un paciente que desde el punto de vista electrolítico, desde el punto de vista también metabólico, ¿verdad? Se descompensa mucho. Y más que el estafilococo es todo lo que lleva como complicación más bien. Doctora, Yo muy poco, prácticamente este fue el primer caso que yo he visto en estas condiciones. una pregunta. A las criaturas sí se le tiene que tratar como una deshidratación grave o como un shock. Yo pienso que ya tiene que, depende de los signos que vos tengas, ¿sí? Un gran quemado ya es luego diferente su tratamiento. Se hace por la fórmula de Parkland y también se hace diferente, ¿verdad? Se hace con suero ya como ¿con qué suero se hace? A ver. El quemado. Ringer lactato. Ringer, se hace con Ringer lactato, se maneja con Ringer justamente porque ya se piensa que estamos prácticamente que hay que permanecer ese líquido, hay que tratar lo más posible el plasma de mantener en el espacio intravascular, ¿verdad? Entonces, se trata diferente, como por eso dije, se trata como un gran quemado, como si fuera con la fórmula de Parkland, yo le voy a manejar a estos pacientes. ¿Está? Sandra, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Bueno. Luego tenemos el otro shock tóxico, ¿verdad? Que es el que es producido por la toxina tipo 1, que es un shock tóxico grave también, ¿verdad? Es un superantígeno que lo que hace es producir la estimulación de las citoquinas, especialmente el factor de necrosis tumoral, por eso hay una gran extravasación capilar. O sea, es un paciente que entra directamente en shock y se debe a la toxina del estafilococo, ¿sí? Produce una hipotensión rápida y una falla multiorgánica. Está también un shock tóxico estreptocóxico, por eso voy a ponerle más adelante una diferencia para que vayan teniendo cómo se presenta, porque los dos son muy parecidos. Solamente que en el caso del estafilocóxico no hay una lesión de piel o partes blandas que sea como antecedente, ¿sí? Porque puede aparecer simplemente, se ve mucho en los anteriormente se veía mucho también en los casos de las mujeres adultas que utilizaban tampones, ¿verdad? Entonces más era a consecuencia de eso. Este estafilococo puede colonizar también las mucosas, piel, heridas quirúrgicas, también puede estar en los catéteres, entonces a partir de ahí liberan su toxina y pueden producir el shock tóxico estafilocóxico. Hay un exantema generalizado también, cuando siempre que hay toxina hay exantema, eso es lo que no se tienen que olvidar, hay exantema porque son toxinas que liberan y que lesionan, que producen una lesión en la piel, ¿verdad? Entonces no se olviden, en el caso del shock tóxico también hay un exantema generalizado macular y escarlatiforme también. Puede haber inclusive diarrea, el sistema gastrointestinal también se afecta, hay mialgias, también inyección conjuntival, hipotensión también que es rápida y también alteraciones siempre de otros órganos. Puede ser el más afectado, como les digo, el gastrointestinal en el caso del estafilococo. También puede ser ya con hipotensión cardiovascular, ¿verdad? Y también lo que es importante que va apareciendo al transcurrir de los días,
va apareciendo una descamación gruesa, que es en los dedos, en la palma, ¿verdad? Pero es una descamación grande también, ¿sí? No es así en salvado como es el estreptocóxico, es generalmente finito en la descamación. En estos son como, así como la piel escaldada, grueso, se desprende luego partes de la piel, ¿verdad? Entonces puede ser palmoplantar o también a nivel de los dedos, es muy importante. La mortalidad del shock tóxico estafilocócico, a pesar de ser grave, es del 5% en un paciente tratado adecuadamente. Entonces, para terminar con el estafilococo aureus tenemos entonces que pueden producir, de sus diversas cepas, pueden producir dos tipos de infecciones, ¿verdad? Ya sean las invasoras y también las producidas por toxinas. Y dentro de las cepas invasoras tenemos infecciones banales que no ponen en riesgo la vida, que son locales, o también a través de las bacteremias producir también infecciones graves, infección diseminadas, que van desde simple, dijimos, impétigo, absceso, foliculitis, celulitis, neumonías, ¿verdad? Hasta sepsis, ¿verdad? Que son las infecciones más grandes por invasión de este germen. Y también están las cepas que producen toxinas. Y estas son entonces la que es la tipo 1, que produce el shock tóxico, estafilocócico grave, que tiene una mortalidad del 5% bien tratado. También tenemos por la toxina exfoliativa, ¿verdad? Que es que nos están dando también, y las enterotoxinas, que son las intoxicaciones alimentarias. Las exfoliativas son las que dan la piel escaldada, que vamos a repetir un poquito para repasar. Se ve más en pacientes lactantes, también vemos en forma epidémica, ¿verdad? Y que da el signo de Nikolsky. Bueno, esto es para más o menos repasar todo lo que vimos con estafilococo. ¿Alguna pregunta? Doctora, también con el shock tóxico, aparte del tratamiento del shock, se le da también el cefoclinda o cefobanco. Sí, por más que sean por toxina, en algún lado está el estafilococo. Entonces tenemos un estafilococo productor de toxina. Entonces sí tenemos que tratar también al estafilococo, ¿sí? Es decir, antibiótico que tiene que cubrir a los METI-R, ¿sí? Entonces siempre clina, banco, cefo, triple lo pueden hacer si quieren. Nadie les va a decir nada si empiezan con triple antibiótico. Estas son enfermedades graves. ¿Sí? Son enfermedades graves. ¿Está? Sí, doctora, muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? ¿Alguna otra Tengo pregunta? una consulta. Sí. Dice que se puede usar Clinda o Linezolid, entonces puedo usar cefalosporina, cefo más Linezolid en vez de Sí. cefo Clinda. Sí, Ah, si ok, tenés, ok. si tenés, O sea, sí es que hay, ¿verdad? Ok. así mismo. Bueno, vamos a pasar al segundo germen, que es el Doctora, estreptococcus. una última preguntita, y a eso que a la cefoclinda igual le puedo agregar banco, igual si ya cubrí con clinda. Sí, Ah, bueno. igual se puede. Porque vos estás usando tu clinda justamente para usar si pensás que hay una toxina, ¿sí? Sí, sí. Entonces, porque por eso más usas eso, ¿sí? Y también usas banco porque vos tenés un paciente grave. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene una fascitis o no podés, porque sabés ya que vos tenés un 20% que tu clina está resistente, ¿verdad? Entonces vos ya no podés, hasta que vos no tengas el retorno de tu cultivo, no podés dejar ningún espacio para que esté algún resistente por allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Oxa ya no. Cefalosporina, ¿qué te dice? Dosis alta. Clindamicina, ojo, 20% de resistencia, ¿sí? Entonces, usa nomás ya triple. Usa nomás ya triple si es que es importante. Puedes usar cefoclinda, ¿sí? Pero si tu paciente es grave, no podés perder tiempo.
Está bien, gracias. ¿Está? Sí. Bueno, el Streptococcus pyogenes entonces es otro de nuestros gérmenes estrella también que está colonizando la piel. ¿Dónde le encontramos también? El Streptococcus pyogenes también podemos tenerlo en la garganta. Todo lo que sea vía aérea superior. ¿Por qué? Porque hacen infecciones de oído, infecciones de garganta. Pueden entonces estar también colonizando las zonas anales, ¿verdad? Y pueden entonces dar infecciones de piel y partes blandas que pueden ser también muy graves. Así como tenemos una faringitis estreptocócica, tenemos también fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes, que son dos formas, una leve, ¿verdad? Y otra que es muy grave también. El Streptococcus beta-hemolítico del grupo A es también, así como el estafilococo, muy importante porque son uno de los que más enferman, sobre todo en los niños, ¿verdad? Desde faringitis, pueden ser infecciones cutáneas, pueden ser sepsis, y su virulencia está dada en el caso del estreptococo por una proteína M, que es una proteína también muy importante, que es la causante de todas sus virulencias, ¿sí? Además, también son productores de toxinas. Igual que el estafilococo, produce también el estreptococo unas toxinas, produce también hemolicinas, ¿sí? Por eso que hay que tenerle muy en cuenta también a este patógeno. También desencadenan, aparte de las infecciones que vemos normalmente, vemos también infecciones no supurativas que son más bien secuelas de las infecciones primarias. ¿Cuáles son esas secuelas no supurativas que quedan después de una faringitis, que puede ser la fiebre reumática, ¿sí? Y después de una piodermitis puede quedar las cepas nefrotóxicas o que son el aglomerulonefritis aguda post-estreptocóxicas, ¿sí? Entonces hay dos que son secuelas no supurativas, que tenemos que tener en cuenta que por ahí estuvo pasando el estreptococo y dejó sus secuelas, ¿sí? Fiebre reumática y glomerulonefritis aguda. Y luego tenemos también las infecciones invasivas que van desde las más leves, como la erisipela, que no es tan frecuente en niños, pero sí se ve mucho en los pacientes adultos. Celulitis de diversos grados, fascitis necrotizantes que son mucho más graves, y que en este caso el shock tóxico estreptocóxico, que sí tiene una alta mortalidad, más grave que el shock tóxico estafilocóxico. Tiene un 20 o 70% de mortalidad. ¿Cuánto era el estáfilo? 5%. 5%. En algo le gana el estreptococo al estáfilo, en ese sentido, ¿sí? Bueno. Produce también bacteremias, sepsis a distancia y se propaga más por vía linfática también. Nuestro estreptococo es rápidamente por vía linfática. El shock tóxico estreptocóxico es una infección asociada de un shock también, de una infección que generalmente es postraumática. El 80% tenemos un antecedente de algún traumatismo, ¿sí? La primera fase tiene una fase prodrómica de mucha fiebre, vómito, confusión, enseguida hay alteración ya del estado mental y puede no evidenciarse la puerta de entrada, pero un alto porcentaje tiene una asociación con algún traumatismo de partes blandas. ¿Hasta qué parte me escucharon? Ya. Cuando tenemos el shock tóxico estreptocóxico, generalmente tenemos
hay una, no siempre, acuérdense que en medicina nada es absoluto, ¿verdad? Entonces, no siempre, pero casi siempre tenemos que buscar el foco, tenemos que buscar algo en piel para poder decir, ay, acá, este puede ser estreptocócico, ¿sí? Los tejidos blandos son la principal causa de la infección o por toxinas, ¿sí? Que generalmente es una zona donde duele mucho, se caracteriza por el dolor. La segunda fase, entonces, ya tenemos taquicardia, taquipnea, fiebre persistente, un dolor intenso en la zona de la infección. Y una tercera fase ya, donde hay un shock florido, una hipotensión rápida, falla multiorgánica, y la muerte es de 24 a 48 horas. Algo muy importante también es que en el shock tóxico estreptocócico rápidamente se instala un distrés respiratorio del adulto, ese pulmón duro, recuerdan, ¿verdad? El distrés respiratorio del adulto rápidamente se instala en el caso del shock tóxico estreptocócico, ¿sí? Para ver algunas, es muy difícil hacer de entrada una diferenciación es estrepto, estáfilo, pero yo no me voy a preocupar mucho si un shock por estrepto o por estáfilo, porque el manejo del choque es igual en los dos. El antibiótico prácticamente es igual, por lo tanto, ambos yo tengo que tener en cuenta. Si yo tengo signos de shock, tengo que tratar, tengo que hacer mi antibiótico terapia porque los dos reciben el mismo tratamiento, cefoclina, banco, los mismos medicamentos también. Entonces no tengo que preocuparme demasiado en saber si es estrepto o estáfilo, por lo menos en las primeras 48 horas. Si se murió antes, entonces pues no vamos a preocuparnos, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que tienen que saber que son diferentes, ¿sí? Y que seguramente que el tercer, el cuarto día va a ser un poco más claro, a lo mejor el diagnóstico exacto, pero los dos son de manejo prácticamente igual. Lo único que varía en el caso del shock tóxico estreptocócico, en el caso de que yo sospeche, es que se tiene que hacer inmunoglobulinas. En el caso del shock tóxico estreptocócico, entonces se hace inmunoglobulinas. Si tenemos un foco en piel, absceso, o hay que hacer alguna debridación, hay que hacer algunos drenajes, tienen que hacer rápidamente los drenajes y se tiene que iniciar el tratamiento antibiótico. Se puede usar cefoclina, banco, inclusive se puede agregar otro cuarto, un aminoglucósido, inclusive también para potenciar la acción de la vancomicina también, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en estos casos cuando el paciente está grave es no perder tiempo. Entonces, elegir siempre también clínica, banco, la duración de un tratamiento en estos casos son de 4 semanas. Es muy importante el tiempo de tratamiento también. Hay que hacer toda la parte quirúrgica, la fluidoterapia, los vasopresores, todo lo que es manejo del choque, ¿sí? Y en el caso de estreptocócico, entonces no se olviden que se hace inmunoglobulina intravenosa. Bueno, esa es la gran diferencia. También se puede llegar a la corticosteroides en caso de resistencia al tratamiento. O sea, todo lo que ustedes conocen de choque, no hay nada diferente, ni siquiera los antibióticos son diferentes. Así es que hay que hacer de todo, excepto las inmunoglobulinas. Bueno. Y de lo más grave vamos a ir un poquito también a los más leves, porque el impétigo se caracteriza porque son infecciones más benignas, pero que pueden ser dadas por ambos, tanto por estrepto como por estafilococo. Entonces, creo que se me repitió acá. Bueno, la infección, el impétigo es una infección banal, ¿verdad? Es benigna, superficial, pero es muy contagiosa. Es muy común en el verano. Para nosotros es
siempre es muy importante porque a partir de allí empiezan la celulitis y todo lo que viene más grave de las infecciones de piel, ¿verdad? De tratamiento también muy fácil, pero a veces como es comunitario, porque son infecciones que se transmiten muy fácilmente, entonces a veces vienen familias enteras enfermas con impetio. Las zonas frecuentemente afectadas, la cara, siempre es periorificial, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor de la oreja, generalmente son, pero sí, como son vertiginosas, se pueden llevar por otros lugares también. Hay dos formas de presentación, el impétigo costroso y el bulloso. El costroso tiene una secuencia de que empieza como pequeñas máculas, pápulas, luego se vuelven unas pequeñas vesículas con un contenido claro que se rompen fácilmente, dejando una superficie de color miel, por eso se llaman costras melicéricas. Entonces es muy pruriginoso, por eso es que los niños se rascan mucho y pueden autoinocularse fácilmente, ¿sí? No dejan cicatrices porque son muy superficiales. Y aquí para que vean un poquito cómo yo le hablo de las periorificiales, alrededor de la nariz. Ven aquí se ve perfectamente estas costras melicéricas, el color miel característico, ¿sí? Entonces las costras que van dejando eso no se van a olvidar nunca porque cuando ven ya se van a acordar. Y también alrededor de la oreja, ¿sí? Boca, nariz, oreja, son generalmente los sitios más afectados. Aquí ven también de cerca unas costras como esta. Yo para demostrarles más, porque a veces son pequeñas y a veces son grandes también. Son también unas ampollitas más grandes, no solo son unas vesículas, sino algunas son confluentes y son mucho más grandes. Pero esa costra melicérica es característica. Tiene también, para que vean cómo de tanto que el niño se toca, se rasca, cómo va inoculándose. Probablemente empezó acá, pero ya se rascaba por hasta en el ojo tiene. Ven, por todos lados prácticamente está autoinoculado. Y acá generalmente, eso les digo, generalmente empiezan como impétigo, pero esto, por ejemplo, ya tiene, ven la asimetría de la fascia de este niño. Probablemente ya está haciendo un pequeño absceso acá por la contaminación ya, o sea, por que es de tipo linfático. Rápidamente hace entonces ya puede hacer un absceso o una celulitis. Aquí se ven las formas más leves que van a ver así a los niños más grandes, sobre todo como tienen pequeñas costritas acá, como se ve claramente, y son muy pruriginosas. Sí, en nuestro país, por nuestro clima cálido, húmedo, es impresionante la cantidad de que van a ver en esta época, ¿sí? Se puede hacer el frotis de la vesícula o de la zona húmeda y ahí puede estar se puede hacer y le pueden encontrar al estreptococo allí. Ahora el bulloso. El bulloso, sin embargo, se caracteriza más porque producen como unas quemaduras, unas ampollas. Son más grandes. Y generalmente son redondas, húmedas, y también de este tipo se les relaciona más con el estafilococo aureus que con el estreptococo. El tratamiento cuando vemos así generalmente no son graves y se pueden hacer tratamientos locales nomás. ¿Por qué no me va? Ahí. Y el tratamiento. Los impétigos, así como vimos, el niño más grande, el último, estos por ejemplo pueden ser tratados localmente nomás porque no está generalizado, es muy escaso, son pocas lesiones. Entonces puede ser tratado inclusive higiénicamente nomás y va a pasar. No tratado, por eso en esas condiciones pueden durar 2 a 3 semanas. Pero importante la higiene. Después, si es que nosotros
que nosotros tenemos que está documentado o estudiado suficientemente que es un antiséptico, lo que es un antiséptico que podemos usar para lavar las lesiones. Tradicionalmente, la hoja de la guayaba, ¿sí? La hoja de la guayaba es hervida haciendo una infusión de eso, es un muy buen antiséptico. Entonces nosotros podemos utilizar, en estos casos nuestro paciente no puede comprar nada, entonces por lo menos que le lave con infusiones de hoja de guayaba, ¿sí? Por eso, porque es importante la higiene, no le vayan a mandar, no, ese va a pasar solo, no, tiene que hacerse la higiene por lo menos. Luego, en otro segundo paso, ¿verdad? Si podemos utilizar, en el caso del niño, que era un poquito más generalizado ya, podemos utilizar una cefalosporina de primera generación. Acuérdense que la cefalosporina de primera generación nos cubría muy bien el estrepto y el estafilococo meticilino sensible, ¿sí? Entonces, podemos usar una cefalosporina de primera. La cefalexina, ¿sí? Es baratita y se puede usar súper bien. La de segunda es el cefadroxilo, que ya les dije que es un poquito más caro, pero si tiene para comprar, se puede comprar. Por 7 días. Antibiótico más higiene. Nunca se olviden de la higiene. Y también se puede utilizar los dos antibióticos locales que tenemos para estafilococo y estreptococo, que es la mupirocina y el ácido fusílico. Cualquiera de los dos pueden ser utilizados como tratamiento también localmente. Ácido fusídico y la mupirocina. Bueno, ahora nos vamos un poquito a las infecciones ya que son un poquito más profundas. Dejamos al impétigo, que es una infección muy superficial, y nos vamos a la celulitis, que tiene su definición. Es una inflamación supurativa de la piel y tejido celular subcutáneo, no solamente la piel, sino que también el tejido celular subcutáneo, que se extiende a la dermis, donde están todos los vasos, todas las terminaciones nerviosas. Hay muchas cosas en la dermis, es prácticamente el órgano más importante. ¿Cómo se presenta una celulitis? ¿Cuándo vamos a decir que estamos frente a una celulitis? Cuando vemos que está rojo, eritematoso, está edematizado, hay una tumefacción, el calor local está caliente y sobre todo que produce dolor. O sea, tiene también todos los elementos de la triada de Celsius de la inflamación. ¿Qué caracteriza a los bordes? Que los bordes de una celulitis no se perciben, no hay borde, es todo una tumefacción uniforme. Entonces los bordes no están elevados, no están bien definidos. Sin embargo, si es un absceso, yo tengo bien definido mi infección, mi localización, ¿verdad? Yo toco y veo, está perfectamente los bordes en un absceso. En la celulitis, no, difuso, no tiene bordes. Generalmente hay adenopatía regional, hay que buscar porque siempre hay adenopatía regional, hay fiebre y hay mal estado general. Los sitios más afectados en el niño son las extremidades y la cara, siempre la cara y también los miembros por los golpes, ¿verdad? Como son tan inquietos. Hay siempre que buscar la puerta de entrada, no se olviden. Toda infección tiene que tener una puerta de entrada y buscar. El traumatismo, a veces no vemos y ni sabemos siquiera, ¿verdad? Pero el niño pudo haberse golpeado, un traumatismo cerrado puede ser una puerta de entrada también. Las características clínicas, entonces siempre buscar un traumatismo previo, puede haber o no una herida, puede haber una herida punzante, lacerante o cerrada, cualquiera de ellas puede ser una puerta de entrada. Todo lo que lesiona la indemnidad de la piel, porque la piel es la primera barrera que nosotros tenemos para evitar las infecciones. Entonces, todo lo que pueda lacerar esa piel, entonces todo puede ser una puerta de entrada. También la vía hematógena es menos frecuente, ¿verdad? Pero por ejemplo, no es tan fácil que de una neumonía se pueda ir a hacer una celulitis, ¿verdad? No es así, no es de esa forma.
tiene generalmente una puerta de entrada. Todas estas celulitis también pueden evolucionar. Abscesos, es decir, se colecciona y forman abscesos. Pueden hacer necrosis, depende del germen también, y pueden diseminarse por vía linfática hematógena a otros focos. Es decir, es más frecuente que a partir de la piel pueda haber una neumonía. A partir de la piel pueda haber una bronconeumonía, no al revés. Sí, que desde la piel sí es más fácil que se disemine por otros lugares. Inclusive puede llegar a hueso, fascitis y hueso también. Y también pueden verse complicadas por tromboflebitis. Los agentes causales más frecuentes de la celulitis, dijimos que en el niño la cara es muy frecuente. Entonces, toda la celulitis en la cara, todo lo que está por encima de la clavícula, no olvidarse en los niños menores de 5 años que aparte del estreptococo, del estafilococo, tiene que estar en el Haemophilus influenza, no se olviden, ¿sí? Como patógeno. Entonces, por encima de la clavícula, todo lo que sea, entonces, estrepto, estáfilo, Haemophilus también tiene que estar presente, ¿sí? Ahora, si no tenemos puerta de entrada en el niño menor de 5 años, no encontramos, no hay traumatismo, no hay ninguna herida, entonces, ¿de dónde puede venir? Puede venir de las cavidades, de la cavidad oral, de la cavidad sinusal o del oído también. También todo lo que es alrededor del ojo también. Entonces, si yo no tengo una clara puerta de entrada, entonces puede ser de puerta, decimos, ¿verdad? De la propia flora de las vías aéreas, ¿sí? Cuando tenemos una celulitis que es zona perineal, la zona perineal, entonces ya tenemos ahí dos órganos, genitourinario e intestinal. Entonces tenemos que tener en cuenta los gérmenes, no solo al estreptococo, siempre los dos de piel presentes, más todos los gérmenes que pueden ser ahí los gram negativos y los anaerobios por la cercanía del intestino, de las vías urinarias y genital también. Entonces, cuando tenemos ya en esa localización perineal, no olvidarse de las enterobacterias y los anaerobios. Cuando tenemos heridas punzantes, por ejemplo, en la planta o en el pie, en el tobillo, y son pacientes que están acostumbrados a andar descalzos, no olvidarnos que las pseudomonas siempre son los contaminantes de las zonas del suelo, de la humedad, entonces que también pueden estar. Las mordeduras de perro, no se olviden de la Pasteurella multocida, que tiene que estar presente también ahí entre sus elementos. Y también están unas aeromonas hidrofilas que puede estar también en lagos, en las aguas dulces, ¿verdad? Entonces también no olvidarse que eso también puede contaminar. De repente hay gente que se corta con algo en el río, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que tiene una gran celulitis después, no olvidarse que puede estar también estos gérmenes que son diferentes al estrepto y al estafilococo. 30%, generalmente los hemocultivos y eso, todos son 20% nomás luego el retorno. Pero cuando nosotros tenemos una celulitis o un absceso, y hacemos el aspirado de la lesión, sacamos la pus, tenemos un 30% que puede retornar, ¿verdad? Por eso siempre que tenemos una celulitis o un absceso, tenemos que tomar muestra para cultivo. Si tenemos una celulitis, la celulitis dijimos que es un proceso inflamatorio difuso. ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a tomar si no tenemos pus todavía ahí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en una jeringa de 1 ml, jeringa de insulina, instilamos dentro de la lesión suero fisiológico o agua destilada estéril, introducimos 1 ml y volvemos a aspirar y ese líquido aspirado se puede cultivar. Entonces, siempre no hay excusa para no tomar muestra en celulitis, en todo lo que sea infecciones de piel.
Si es sepsis, si estamos ante una sepsis, tenemos que tomar también hemocultivo, ¿sí? Pero si es una infección localizada nomás, tenemos que tomar del sitio de la lesión. Si las lesiones son necrosantes, tenemos también la posibilidad de que haya necrosis. Entonces ahí sí hay que debridar, hay que eliminar todos los tejidos que se puedan, todo lo que ya están desvitalizados para poder mejorar, porque en todo eso está prácticamente el germen. Y el antibiótico, por supuesto, que debe ser de acuerdo a la gravedad. El antibiótico debe realizarse por vía parenteral, sobre todo cuando son graves, cuando son ya ponen en riesgo la vida, no olvidarse la triple terapia también que se puede hacer, o sea, que de acuerdo a la localización y a la gravedad. Esta, por ejemplo, es una lesión, una celulitis muy grave en un niño muy pequeño, para que puedan ver si me siguen con mi cursor. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, doctora. Bueno, ustedes pueden ver que la lesión, el eritema empieza en el abdomen. Todo acá, todo esto es eritema. ¿Ven? Sí. Todo esto es eritema. O sea, es una celulitis grandiosa. La extensión es prácticamente cuánto de su cuerpito. Casi las 2/3 partes de su cuerpito es. Porque toda la parte de adelante y atrás. Pudo haber iniciado como acá ven cómo está, como una infección del ombligo del recién nacido, porque está todavía, es un niño muy pequeño, ¿ven? La lesión acá a nivel del ombligo pudo haber empezado como una infección del ombligo, y cómo se extendió todo esto. Aquí hay zonas necróticas, todas estas zonas son zonas necróticas, la zona que es oscura, todo eso es zona necrótica, ¿ven? Entonces aquí nosotros tenemos que pensar que es un germen muy agresivo, puede ser cuando hay necrosis así, se puede pensar que es un Streptococcus pyogenes también, ¿verdad? Entonces puede estar el estáfilo sin problema también cuando hay infecciones del recién nacido. Estafilococo también es uno de los que contaminan fácilmente el cordón umbilical. Entonces los dos gérmenes tienen que estar presentes en nuestro análisis. ¿Y qué me puedes decir, Jacqueline, entonces, qué puede ser este paciente? ¿Con qué le podemos tratar? Un paciente muy pequeño con una infección muy grave. ¿Qué te parece? Ella no tiene, Jacqueline no tiene para hablarnos. No, ¿verdad? Ella parece que tiene problemas con su audio, ¿verdad? Creo que sí. Hola, doctora. Sí, su computadora no funciona, doctora. Bueno. Fabio va a pasar para vos la pregunta. Hola, Fabio. Hola, doctora. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Y podría ser, doctora, con cefo banco? Y cefo clínica más banco, podría ser. Los tres puede ser, porque es una paciente muy grave. Los tres. Sí, puede ser los tres, pero está muy bien cefo banco directo o cefo clinda banco. Los tres inclusive puede estar, no hay problema. Pero estos pacientes, el tratamiento, no se olviden de bridar todas las zonas necróticas, ¿sí? Porque todo de acá abajo es. Y no se olviden acá que hay una cosa que es muy importante. Dijimos que cuando hay una celulitis de origen acá, ven lo que es estas zonas necróticas. Esto está empezando también a necrosar, ¿sí? Las zonas necróticas, y tenemos área genital también, que tenemos que cubrir también los anaerobios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos asociar? Podemos asociar cefo, banco, metro, ¿sí? O podemos hacer cefo, clinda, metro, si no voy a usar la banco. ¿Está bien? ¿Cuál puede ser otro que me sirva para anaerobios también? Si yo tengo un paciente con este grado, que está grave, ¿cuál es otro que tengo que cubrir ya? ¿Con qué yo puedo cubrir los anaerobios también? Que me cubre muy bien los gram negativos y me cubre muy bien también a los estafilococos METI-R.
El último grupo ya. Cuando todo no funciona ya podemos usar eso. Los carbapémenes. Carbapenems. Los carbapenems, el imipenem, el meropenem, no se olvide que son para anaerobios también, ¿verdad? Entonces, si yo puedo usar cefo, banco, metro, sin problema, porque estoy cubriendo anaerobios también, ¿sí? Pero puedo usar también los carbapenem porque mi paciente da. Acuérdense que el carbapenem es cuando mi paciente está realmente grave. Y este paciente se murió, ¿verdad? Este paciente no vivió. No sobrevivió porque es un paciente muy grave. Probablemente es un shock tóxico, inclusive estreptocóxico, porque en partes blandas se ven estos grados de necrosis que es muy propio del Streptococcus pyogenes. Bueno, entonces, siempre no se van a equivocar si ustedes en un paciente, por la gravedad del paciente, pueden utilizar 3 antibióticos también. No hay problema, ¿sí? Pero no olvidarse cuando es perineal, tiene que cubrir los enteros y los anaerobios. A ver un poquito Ada. Bueno, ¿Qué te parece? me parece que es una celulitis por, o sea, y entonces, o sea, porque está rojo, porque está elevado, porque los bordes se pierden, son mal definidos. Y entonces tendría que darle un... Está en la evolución, acuérdense. Si no tenemos puerta de entrada, entonces puede ser igualmente de las cavidades, o sea, de los propios gérmenes del niño. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Este es un niño, se nota que es menos de 3 años inclusive, ¿verdad? Que es pequeñito. ¿Cuál sería tu tratamiento? Este está abscedando, para que vean nomás la evolución, por eso le puse 2. Acá se ve y cómo este niño en la evolución está abscedando. ¿Se dan cuenta cómo está esta zona tensa? ¿Sí? Como esta arrugadita así. Esta está una celulitis que está evolucionando o está abscedando, ¿sí? Yo le Entonces, ¿qué puedo trataría con empezar? una cefalosporina de primera generación o segunda. Acuérdate, ¿cuáles son los gérmenes del niño por encima de la clavícula? Ah, Staphylos streptomophilus. Entonces, ¿qué vas a usar? Tu cefalosporina de primera no cubre gram negativos. Sí. ¿Y una de tercera? Pero ¿por qué de tercera? Amoxi, todo lo que está por encima de la clavícula, amoxi y BL primero porque te cubre bien el hemófilo, la moraxella catarralis. Acuérdate que tenés gérmenes de la boca, de la cavidad sinusal, del oído, porque no tenemos pues, una puerta de entrada clara. Entonces tenés que cubrir todo eso. Entonces la amoxi y BL te cubre muy bien. Este también es un niño con una celulitis del submaxilar, ¿sí? Submentoniana prácticamente, que abarca todo esto, está edematizado. Hay un gran elemento acá linfático, por eso lo que está todo, hasta su oreja, levanta el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Entonces tenemos una celulitis muy importante y que evolucionó también hacia esto es un absceso, entonces una celulitis abscedada ya en este momento, porque acá por eso le puse en 2 partes, esta del inicio y esta como se nota el absceso, ¿verdad? Doctora, una pregunta. En estos casos, sí, tengo una pregunta. En estos casos se tiene que hacer también el drenaje, ¿verdad? Sí. Además del antibiótico. Sí, claro. Drenaje más todavía que una celulitis no se drena. La celulitis no se drena porque no tenés colección. Cuando colecciona, en el caso de este niño que accedió, sí tenés que drenar la colección, porque la celulitis no es una colección. La celulitis es una tumefacción inflamatoria de todo el tejido celular subcutáneo. Entonces vos cortás y no va a salir nada. No vas a drenar nada, a no ser que haya necrosis que vos tenés que debridar, ¿sí? Si hay absceso, tenés que drenar. ¿Está bien?
Y en este caso es un niño que sí, es un niño escolar. Este tiene más, es un niño casi de 9 años. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento empírico inicial? Bastante importante, ¿eh? Muy grande, es toda la mandíbula, es toda la parte inferior, con mucho, la parte también del cuello inclusive abarca. Esto a veces dan edema en esclavina también. Yo no recuerdo si este niño tenía un edema en esclavina, una tumefacción. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tratamiento le van a hacer a este? También se podría usar una amoxicilina. Se podría usar, coste que el Haemophilus no está presente acá, es más bien Streptostaphylos porque es un niño ya de 7 años. Cefazolina. Pero el niño, acuérdense que el niño está feo esto, es una lesión grave, ¿no? Es una lesión, no es tan pequeño, acuérdense que todo puede hacer inclusive una obstrucción de vías aéreas superiores, puede ser esto, porque acuérdense que puede hacer un síndrome compartimental, ¿verdad? Y en estos casos hacer una obstrucción de vías aéreas también, porque así como está inflamado por afuera, también puede hacer las partes de adentro, ¿verdad? Entonces, estos niños son niños un poco más delicados y pueden entrar con cefoclina, por ejemplo, ¿sí? Por la gravedad. Por la gravedad entran con cefoclina. Doctora, en estos pacientes, por ejemplo, no se hace ningún estudio complementario, así una radiografía, una tomografía para ver la extensión, o sea, la profundidad de la infección. Si nosotros nos entramos a detallar toda la parte del laboratorio, pero en todos los procesos hay que hacer siempre un laboratorio, no en un impétigo, pero sí en esta celulitis, abscedada, todo eso, hay que hacer un hemograma para ver los reactantes de fase aguda que nos ayudan muchísimo también y una ecografía de partes blandas para ver la profundidad y sobre todo también la existencia o no de líquidos que se puedan drenar. Siempre entonces que en una celulitis el método auxiliar por excelencia es la ecografía de partes blandas. Bueno, en este caso también tenemos un niño que aparentemente puertas de entrada, de piel, pero así como ven cómo se va volviendo violáceo, ese color es horrible, ese color habla de mala evolución, de germen agresivo. Cuando ven este color, por favor, apúrense, va a terminar mal. Generalmente es un estreptococo piógene y hace un shock tóxico. ¿Ven cómo hay eritema por todos lados? Esto ya es una lividez reticular. Este es un niño gravísimo. En horas se descompuso este paciente. Una celulitis necrotizante. ¿Ven lo que es esto? Esto es necrosis. No puede entrar con menos que no sea una cefalosporina. En este, por ejemplo, si el que me dice cefalosporina de primera le mato. Es de pie, pero el paciente está re grave. Tienen que ser cefoclina, banco. Acá tenemos también otro niño que aparentemente tiene las características de un impético, ¿ven? Pero está también necrosando. ¿Ven cómo está toda la rodilla, todo el miembro? Esto hacen síndrome compartimental rapidísimo, hacen estos niños. Entonces, no puedo hacerle en este caso una cefalosporina de primera nomás. ¿Por qué? Porque hay mucho componente. Por eso el estado general me va a decir y la localización, el aspecto de la lesión, ¿sí? Este es un niño también que es mucho más pequeño y que tiene lesiones impetiginizadas, ¿verdad? Estas son lesiones y que por ser pequeño no podemos hacerle antibióticos simplemente que no nos curan los gérmenes resistentes. Y este también es un absceso enorme, ya se nota que es una niña grande y en este caso ya está prácticamente esto, hay que drenar, ¿verdad? Hay que drenar y este tipo de abscesos que son grandes, que pueden comprometer estructuras importantes, hacemos la ecografía y
lo mínimo que podemos entrar es con cefoclina, no se puede hacer otro menos. Doctora, al bebé de arriba a la derecha, creo que sería, ¿qué le vamos? Ya no nos va a servir amoxicilina. No, Tiene que no. ser cefalosporina tercera. Sí, primero porque es un menor de 3 meses y ya tenemos que tener en cuenta otros gérmenes también. Entonces, cefoclina es lo mejor que puedes hacerle. Cefoclina. Todos estos niños son cefoclina porque son feos. Sí. Mal estado. Cuando ven, esta es la necrosis para que vean nomás también otro paciente con, cuando ven estos son pacientes muy delicados, graves. Este es un paciente indígena también nuestro que entró con, así mismo, esto es una fascitis necrotizante. Estos son pacientes que tienen una altísima mortalidad. Esto es su huesito, hizo una fractura patológica a partir de allí. Y vean lo que es esto es en cirugía, se entró para debridar todo y prácticamente tejido celular subcutáneo, piel, estaba totalmente digerido por la infección. Miren lo que es el edema que tiene, es impresionante. Estos son los estreptococos come carne que le decimos porque son terribles. Son estreptococos muy agresivos. Y falleció el paciente, no sobrevivió. Bueno, siempre hay que establecer la gravedad, pues como les digo, las infecciones de piel hay que mirar la localización, establecer la gravedad, siempre pensar en estos dos gérmenes que son los estreptococo piógenes como el estafilococo, no son buenitos, los dos son agresivos, ¿verdad? Entonces hay que actuar siempre a tiempo. Buscarle al germen, hacer los aislamientos, hacer las punciones correspondientes para poder determinar qué germen es, ¿verdad? Y repetimos nomás otra vez, celulitis por encima de la clavícula en menores de 5 años, no se olviden amoxi y BL, ¿sí? Cuando es postraumática, siempre estáfilo, estrepto. Si está bien el paciente, es un niño escolar, grande, que está en buen estado, se puede empezar con una cefalosporina de primero. Entonces, si es un paciente grave, entonces no se puede empezar con una cefalosporina, se empieza con cefoclina. Si es una zona perineal, no olvidarse las enterobacterias y también los de siempre, como el estrepto, el estáfilo, pero no se olviden de las enterobacterias y los anaerobios. Entonces, agregar metronidazol siempre al tratamiento. Una cefalosporina de tercera con metronidazol, ¿sí? Las mordeduras animales, no se olviden la amoxi BL para cubrir la pasteurela. Si es que pensamos en pseudomonas, no nos olvidemos de todos los antibióticos que ya estudiamos que nos cubren las pseudomonas, ¿sí? Ceftazidima, aminoglucosio, quinolona, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos lesiones a nivel de la planta, talón o planta del pie, ¿verdad? También cuando es agua dulce, las aeromonas hidrófilas no se olviden también. Esas son muy resistentes, entonces hay que usar ciprofloxacina. Aunque sea, si sospechamos que pueda estar una aeromona. Y cualquier infección localizada puede constituir el origen de una infección más grave. No se olviden, algo pequeño como esa infección que vimos de punto de partida del cordón umbilical de ese niño, cómo se extendió y hizo prácticamente una fascitis, ¿verdad? Entonces, no desestimar nunca una infección, sobre todo en los niños más pequeños. Hay que controlar siempre, hay que evaluar siempre el manejo. Las que son superficiales, las que son inocuas, como un impétigo, que puede estar controlado, que puede observarse al niño, se puede hacer inclusive por vía oral, tratarle ambulatoriamente. Pero cuando son profundas, ya el paciente tiene que estar internado, si hay afectación del estado general, hay que hacer los drenajes quirúrgicos a tiempo y también nunca olvidarse de la resistencia
de los estafilococos a los antibióticos para ir avanzando cuando uno no responde al tratamiento a los antibióticos. Y cuando no sabemos una sensibilidad desconocida, la verdad que nosotros sabemos nuestros estafilococos sí son todavía sensibles a la clinda, tiene un 20% nomás todavía, entonces podemos seguir usando la clindamicina, pero tenemos que tener mucho cuidado, si no funciona ya escalar siempre más rápidamente. Y bueno, acordarse que los aminoglucósidos son una opción para asociar a la vancomicina, por ejemplo, a la cefalosporina cuando se trata de estafilococo para potenciar su acción y disminuir la aparición de resistencia. La clindamicina es un antibiótico que dijimos que es bacteriostático, por lo tanto hay que usarla siempre asociada. Y bueno, aquí ya tenemos entonces los otros antibióticos que están emergiendo como nuevas opciones cuando tenemos resistencia del estafilococo, como el linezolid, que es muy interesante, sobre todo cuando empieza a haber resistencia ya a la clinda, a la vanco, entonces la linezolid es una opción. También está la daptomicina, que sirve muy bien, tiene muy buena concentración en pulmones, no tan buena en pulmones, pero sí muy buena cuando tenemos infecciones de piel. No se olviden que las infecciones por estáfilo pueden ser tanto en pulmón como en partes blandas. No asociarle con vancomicina a la daptomicina. Después ya aparecieron unos símiles a la tetraciclina de antes, un antibiótico que ya no se usa prácticamente. Y tenemos la tigecyclina, que también está autorizado para usar en mayores de 16 años, que también es muy bueno cuando hay resistencia a la vancomicina o a la clindamicina. O sea, tenemos entonces, ¿cuáles son los nuevos que tenemos para los estafilococos METI-R? El linezolid, la daptomicina y la tigecyclina. Esos son los nuevos antibióticos que podemos usar cuando tenemos resistencia importante a la clinda o a la vancomicina. Y aparecen las estreptograminas también, que esos son los más nuevitos, que no se tiene mucha experiencia todavía. Impiden la síntesis proteica en la unidad 50S. Tiene dos componentes, 1A y 1B, son un antibiótico que está constituido por dos componentes, que el quinupristin y la dalfopristin. Esos son dos elementos que se juntan. Y tratamiento para infecciones, sobre todo a los que son resistentes ya a vancomicina. Nosotros no tenemos todavía las estreptograminas, pero quiero que sepan que existe, que son posibilidades que en otros lugares pueden utilizarse ya. Nosotros también tiene que ver mucho porque nosotros no tenemos alta resistencia todavía a vancomicina, o sea, todavía nos sirve. Entonces no vamos a estar pensando todavía en estas posibilidades, ya que estas son las últimas que están apareciendo. Entonces, estas sí, las streptograminas para infecciones de piel y también para pulmón, que son en caso de infecciones a multiresistencia ya para el estafilococo. Y bueno, si tenemos un poquito de tiempo todavía, a ver un poquito, Maraísa, ¿estás? Sí, doctora. A ver, lee un poquito este caso clínico. Paciente de 3 años de edad con historia de tumefacción dolorosa de progresión lenta que llega a la urgencia con tumoración difusa en región submaxilar de 3 centímetros de diámetro, eritematosa con bordes difusos, caliente, que la madre niega traumatismo y aparentemente sin puerta de entrada. Presenta un buen estado general y sin fiebre. A ver.
El paciente entonces presenta un buen estado general, no tiene puerta de entrada, entonces puede ser una celulitis causadas por los gérmenes del niño y podría ser un tratamiento con amoxicilina. Sí, una amoxi-IBL. Entonces, todo niño, este niño tiene menor de 5 años, una celulitis por encima de la clavícula, entonces amoxi-IBL. Si hay algún riesgo social, ya sea el niño se queda internado, pero igual se puede hacer con amoxi-IBL, ¿verdad? Si vive cerca y es confiable la mamá, se puede ir con su amoxi-IBL por vía oral y volver a las 48 horas, ¿verdad? Entonces depende mucho también de la situación social del niño para mandarle o dejarle internado, ¿está bien? Ahora Natalia Beatriz, ¿puede ser? Sí, acá estoy, doctora. Bueno, a ver, lee un poquito. Paciente recién nacido que llega a la urgencia con fiebre, irritabilidad y que al examen presenta zona del cordón umbilical eritematoso, caliente con signos de poco cuidado. Ahí que te llama la atención ya, Natalia. O sea, ¿cuáles son tus así llamadas de atención ahí? Primero lo que es un paciente recién nacido que ¿Edad? está con fiebre, sí, la edad. También está con fiebre, está irritable. También los signos de poco cuidado. Prácticamente signos de sepsis tiene, ¿sí? Sí. Porque hay una irritabilidad ya, ¿sí? Y ya tenés un foco. Hay un cordón umbilical eritematoso, ¿sí? Entonces, tenés una puerta de entrada al cordón umbilical, acordate del otro niño. Entonces, por la edad ya se tiene que internar, ¿sí? Porque todos los niños pequeños, si hay ya afectación del estado general, es decir, si ya está con fiebre, con irritabilidad, esos son signos de sepsis. Entonces, se tiene que internar este paciente, ¿sí? ¿Qué le vas a hacer? Puede ser clínica banco, una cepa de tercera también, ya que está muy grave el niño, o sea, el paciente. No nos olvidemos que es un recién nacido, entonces nos olvidemos también de los gérmenes propios del niño. Entonces siempre puede estar un estreptococo ahí hinchando las pelotas del estreptococo agalactia, ¿sí? O la listeria también. Entonces no se olviden de usar AMPI. Podemos usar entonces, si vamos a usar banco no hace falta. Si vamos a usar vancomicina, pero si vamos a usar, por ejemplo, Clinda, tenemos que hacer AMPI, Clinda y cefo, ¿sí? Triple siempre. Entonces, si es que vamos a usar banco, no hace falta usar la AMP, porque la vancomicina cubre perfectamente a los estreptococos del grupo B, sin problema, y también enterococos. Entonces, en primer lugar, acá lo que importa es el niño. El niño, edad que sí tiene que internarse, que ya tiene signos generales, entonces no es posible tratarle por vía ambulatoria. Que si se interna tiene que cubrirse los gérmenes propios de la edad y también puede ser el estafilococo y el estreptococo piógenes, uno de los dos. Entonces hay que cubrir todos esos gérmenes. ¿Está bien? Entonces, si yo le hago una cefalosporina de tercera, más una ampicilina, no me olvido, entonces esos son para sus gérmenes propios del niño. Y le agrego la clinda, ¿verdad? Para el estafilococo, que puede ser meticilino resistente también. ¿Está bien? Otro. Está Edgar Daniel. Sí, doctora. Bueno, a ver, lee un poquito, hijo. Paciente de 5 años que llega al hospital con fiebre alta, somnoliento, pálido, miembros fríos, taquineico y dolor intenso en tercio medio de pierna, con tumefacción inflamatoria, área negruzca central y un rash macular difuso. Qué horror, ¿verdad? Ah. ¿Qué vas a hacer? Paciente, ¿qué te dice esto? Y que está en mal estado general.
por el tema de la fiebre, somnoliento, pálido, está en sepsis. ¿Qué más que sepsis vos me podés decir? Acuérdate que estamos hablando de infecciones, hablamos de toxinas, hablamos. ¿Qué te parece a quién le parece esta presentación que hablamos? ¿Cómo así? Otro no entiendo. No, que de todo lo que hablamos, de todas las patologías que hoy hablamos, ¿a qué se parece esta presentación? Y ¿A un cuál shock. de lo que vimos? A un Shock. shock tóxico, ¿verdad? Sí. A un shock tóxico le parece, ¿verdad? Porque te dice que enseguida él está con somnolencia, tiene fiebre alta. Sí, te está hablando de una infección grave. Somnoliento, taquipneico, ¿sí? ¿Cuál le quedaba también ya aspectos respiratorios rápidamente? Dolor en el miembro que está afectado, dolor intenso. ¿Cuál de ellos es el que daba dolor intenso en el sitio de la lesión? Tiene un antecedente de un traumatismo, ¿sí? Y tiene inclusive áreas de necrosis. Y encima tiene un rash. Ahí ya te dice todo. ¿Qué puede ser? Estrepto. ¿A cuál de lo que hablamos le parece? Estrepto. Decime todo. ¿A un shock tóxico? Estreptocóxico. Estreptocóxico por piógenes. Por piógenes, estreptococo piógenes. ¿Cómo vas a tratar? Cefo, clinda y banco. También puede ser aminoglucósidos. Tenés que usar tu máxima batería para el tratamiento. ¿Qué otra cosa tenés que hacer? No te olvides que esto es un shock. Dijimos lo que el antibiótico para los dos era el mismo, pero que no nos olvidemos que el tratamiento, el manejo del paciente tiene que ser completo. El manejo del choque. ¿Qué quiere decir eso? Si necesita inotrópicos, líquidos, también oxígeno, necesita debridamiento de las áreas de necrosis, sacar todas las áreas de necrosis y una buena antibiótico-terapia. Y si te parece que es estreptocócico el choque, ¿qué tenés que agregarle? Inmunoglobulina. Inmunoglobulina también, porque lo sospechamos que es más bien estreptocócico. Perfecto. Está bien. ¿Están entendiendo todo? Por favor, si están comprendiendo. Sí, doctora, sí. Está bien. Sí, doctora. Perfecto. Doctora, súper bien. Bueno, a ver, otro. Mabel Rejala, ¿puede ser? Sí, doctora. Te escucho. Paciente lactante mayor que llega al consultorio en buen estado general, con historia de abscesos a repetición en diferentes partes del cuerpo en forma sucesiva. Actualmente presenta una tumoración inflamatoria de bordes bien definidos de 3 centímetros de diámetro en región glútea perianal, muy dolorosa, tensa, con reblandecimiento central. Bueno, primeramente la edad, que es un lactante mayor, está en buen estado general por su historia de abscesos a repetición, un portador de estáfilo, ¿puede ser? Sí. Y la lesión que presenta es un absceso de 3 centímetros porque es dolorosa, tensa, está resplandecido. Sí. Y los bordes bien delimitados, bien Sí. definidos. Sí, es un absceso perianal, ¿sí? Sí. Entonces, por más que esté en buen estado general, es un paciente que tiene que drenarse, ¿verdad? Porque si hay un absceso, se tiene que drenar, sí o sí. Entonces se tiene que internar. ¿Y qué tratamiento le podés hacer? Si es una persona de escasos recursos que no pueda hacerle la higiene con hipoclorito de sodio al 5%. No, pero primero le vas a tratar su absceso. Acuérdate que tiene un absceso perineal dolorosísimo. Sí. Está llorando el nene de dolor. ¿Qué vas a hacer? Si era perineal, también se tenía que cubrir con metronidazol.
O sea, tenés que, no es que si es perineal tenés que cubrir con metronidazol, no quiero que analices así porque eso es al revés de lo que tenés que pensar. Si es perineal, tengo que pensar en gérmenes anaerobios, gram negativos y también al estrepto y el estáfilo, ¿verdad? Así tenés que analizar. En consecuencia, ¿qué antibiótico vas a usar para cubrir esos gérmenes? ¿Sí? Porque no es que solo metronidazol, acuérdense que las penicilinas también semisintéticas actúan con los gram negativos y los anaerobios. Entonces yo puedo solucionar con un antibiótico, puedo solucionar porque mi paciente está en buen estado general. Yo tengo una línea de tratamiento previa. ¿Qué puede ser? Cefoclinda. Uno menos. Porque bien está mi paciente, un absceso súper localizado, está bien, vos le querés mandar de alta inclusive a tu paciente, pero tiene que drenarse. Entonces, ¿qué puede ser? Una moxi-IBL, acuérdense que les cubre. Si mi paciente está en buen estado general, puedo pensar que mi estáfilo, mi estrepto son buenitos, ¿sí? Porque cuando está en mal estado general, ya me habla de que hay un germen diferente, ¿verdad? Ahora, mi paciente que está en buen estado general y siempre lo tiene un absceso, entonces puedo pensar que es un estáfilo buenito, ¿verdad? Entonces puedo utilizar la moxi más un inhibidor de beta-lactamasa. No se olviden. Entonces, un absceso perianal se puede tratar con amoxi-IBL en un paciente en buen estado general. Si mi paciente venía decaído, con fiebre alta, con mucho dolor, ahí sí tengo que utilizar una cefalosporina de tercera, puedo usar metronidazol, puedo usar con la clina, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Por eso que el contexto del paciente yo siempre le aclaro. Este paciente da hasta para mandar de alta, pero se tiene que drenar. Entonces le dejo, le interno, le hago el antibiótico por vía parenteral, le hago su drenaje, le observo y le mando a su casa. ¿Está bien? ¿Cómo cambia la historia de un paciente con su estado general? Por eso es lo que es tan importante que ustedes aprendan a hacer historia, aprendan a sacarle la información a la mamá del paciente para poder determinar dónde están parados. ¿Cómo estamos parados para decidir con ese paciente? ¿Sí? El diagnóstico está muy bien hecho, es decir, un paciente que tiene un absceso perianal en buen estado general. Ahora, le trato ahora su forma aguda. ¿Qué le voy a hacer a este niño entonces ahora a partir de que su absceso a repetición? ¿Qué le puedo hacer? Y le puedes dar el higiene con hipoclorito de sodio si es de escaso recurso. Usar un... ¿Puedo saber si es un portador o no? ¿Qué le voy a hacer? Sí. Al hisopado. Claro, primero le voy a hacer el hisopado para asegurarme de que es un portador. Entonces ahí le puedo igualmente bañar con su hipoclorito y todo lo que quiero, ¿verdad? Pero si yo quiero erradicar, descolonizar al paciente, le tengo que hacer un hisopado y saber que existe ahí el estafilococo. Y ahí le hago la mupirocina que tiene que hacerse, ¿verdad? Por 2 veces al día. Y tiene que hacerse por ¿cuántos meses era? 3 semanas. 3 semanas. Y su baño con clorexidina, ¿sí? Ahí sí, pero yo tengo que estar segura de que está colonizado el paciente. Bueno. Ahora, Marcos Alfredo. Marcos no está. ¿Me escuchaba, doctora? Sí. Preescolar de 4 años que llega al consultorio con lesiones vesiculares eritematosas en región de la mejilla, frente, fosas nasales muy pruriginosas con signos de rascado y costras claras amarillentas. Un impétido. Marco, no podés quejarte de mi regalo.
Un impétigo costroso puede ser otro. Un impétigo costroso. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ver su entorno social primero. Si da para mandarle nomás a su casa, o sea, sin tratamiento, o le vas a hacer un tratamiento. Eso te va a decir su ambiente, ¿verdad? Si cómo es. Si es un ambiente social muy precario, donde no se va a bañar todos los días y todo eso, entonces tenés que tratarlo únicamente por vía oral. ¿Qué vas a usar? Una cefalosporina de primera o de segunda. De primera generación por vía oral, la cefalexina vas a usar en este caso, ¿sí? Y bueno, entonces, y la higiene, no te olvides, ¿qué puedes usar para que este paciente en su casa, que es de escasos recursos, pueda bañarse por lo menos con ese? ¿Qué le vas a decir? ¿Con qué se puede bañar? Podría ser con hoja de guayaba. Sí. Infusión. El baño lo ya es fundamental. Baño con jabón. Eso es lo primero que le puedo decir. Si es que tiene en su casa y puede hacer, que se bañe también, que después de su baño se haga un enjuague con la infusión de la hoja de la guayaba, ¿sí? Marco se quedó sin batería y quería que te avise. Ah, bueno, está bien. Pero luego ya. Sí, bueno, perfecto. Con el baño nomás lo ya es gente súper bien. O sea, si ustedes me ponen baño con agua y jabón, ya está suficiente. Pero si es que por ahí es un poquito guapa su mamá, porque a veces la mamá no quieren lo hacer nada. Entonces, de su novela, entre sus Facebook, fuera, ya no tienen lo más tiempo para su hijo, ¿verdad? Bueno, está. Creo que ya no vamos a tener tiempo. Entonces, terminamos aquí la parte de infecciones de piel y partes blandas. Y el miércoles vamos a continuar. ¿Está? Hola, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Me pueden avisar nomás. ¿Está bien? Cuando vas a drenar, o sea, cuando vas a tomar una muestra para cultivo, la parte externa, la verdad, creo que no era la parte central del absceso lo que se tenía que poner. Hay mucha controversia y no se ponen de acuerdo dónde es lo que están los gérmenes, pero si nosotros hablamos y vemos la fisiopatología, el proceso es uniforme. Entonces, según lo que dicen, es que no importa de dónde sacas la muestra. No hay importancia porque el proceso inflamatorio es difuso, ¿verdad? Entonces, puedes tomar de la parte central o de la periferia, no hay problema. Eso está demostrado que no hay ninguna diferencia. Ok. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ya estamos, gente, entonces. Nos veremos, si Dios quiere, el miércoles. Nosotros el lunes, pero para la clase general el miércoles. Está bien. ¿Está bien? Bueno, buen Gracias. fin de... Igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias. Chao. Gracias.